En este video veremos las Tangent Hardware Wallets, la cual es una hardware wallet que soporta múltiples criptomonedas y es del tamaño de una tarjeta de crédito. Veremos el unboxing, sus características principales, cómo configurar nuestra wallet desde cero, pruebas de envío y recepción de fondos y más. Así que no te lo pierdas. Las Tangent Wallets son del tamaño de una tarjeta Visa o Mastercard, 8,5 centímetros por 5,5 centímetros, y en su interior tienen un chip EAL6 Plus. ¿Pero qué significa EAL? EAL son las siglas de Evaluation Assurance Level, o evaluación de nivel de seguridad, y básicamente significa que prueban estos chips en laboratorios, y mientras más difícil sea extraer la información de dichos chips, más elevada es su evaluación de seguridad. Estas wallets en particular utilizan chips certificados EAL6 Plus, lo cual me ha parecido bastante curioso, ya que wallets como la Ledger utilizan chips EAL5 Plus. Esta sería mi primera wallet con un chip EAL6 Plus. Este tipo de chips son los utilizados en entornos súper seguros como tarjetas de crédito, pasaportes, etc. Y este chip es el encargado de crear y almacenar las claves privadas de tu wallet, lo que quiere decir que nunca nadie tendrá acceso a las claves privadas de tu wallet, ni tampoco se van a generar frases de recuperación, con lo que se maximiza la seguridad en las Tangent Wallets. Y ahora te estarás preguntando, ¿pero qué pasa si pierdo esta tarjeta? Pues no pasaría nada, ya que vienen en packs de 2 o 3 tarjetas para que tengas backups adicionales, y todas protegidas con un código de acceso creado por el usuario, por lo que en caso de pérdida o robo tus fondos estarían seguros. Tampoco deberías preocuparte si se dañan, ya que estos chips tienen una duración de al menos 25 años, así que puedes estar completamente tranquilo. Y para utilizar tu Tangent Wallet, únicamente necesitas tu tarjeta y tu teléfono, con el cual podrás comprar, recibir, vender y enviar más de 2.700 criptomonedas, con tan solo unos pocos toques entre tu tarjeta y tu teléfono. Para comprar las Tangent Wallets simplemente debemos ir a su web oficial, tangent.com, y actualmente tienen una promoción de Black Friday conjuntamente con Binance hasta el 11 de diciembre de 2022, donde incluyen un bono de bienvenida en BUSD y los packs también tienen un precio especial, el de 2 tarjetas $43 y el de 3 tarjetas $55. Bien, aquí tenemos nuestra Tangent Wallet. Este es el paquete de 3 tarjetas. Nos dice que funciona con NFC, solo tocando nuestro teléfono con la tarjeta. Aquí nos dicen los materiales de fabricación, las instrucciones, que simplemente es descargar la aplicación y seguir las indicaciones, y este lote fue fabricado en julio de 2022. Retiramos el plástico protector, y en la parte de atrás nos comentan que la seguridad es el principal objetivo de esta empresa. Por eso utilizan un chip de seguridad EAL6 Plus, el firmware es auditado por los mejores laboratorios y es la wallet con el nivel más alto de protección contra condiciones ambientales. Ahora simplemente debemos alar esta pestaña verde y fíjense de lo ingenioso de este paquete. Al alar la pestaña a la derecha, también aparecen unas instrucciones por la izquierda, indicándonos que descarguemos la aplicación desde la Apple Store o desde Google Play. Y aquí en la derecha tenemos un pequeño manual de instrucciones y las 3 tarjetas. Por la parte de adelante indican que es una hardware wallet que soporta múltiples criptomonedas, y por la parte de atrás nos indica que descarguemos la aplicación de Tangent y también podemos ver el serial de la tarjeta. Bien, ahora voy a entrar a la Apple Store y descargar la aplicación de Tangent. La instalamos y presionamos en abrir. Aquí nos muestran un pequeño video presentación de la tarjeta. Presionamos donde dice Scan Card y tenemos que colocar la tarjeta exactamente como nos indican en esta animación. Y wow, así de rápido ha leído la tarjeta. Ahora aceptamos los términos y condiciones. Presionamos donde dice Create Wallet
Acercamos nuevamente la tarjeta al teléfono. Esto tarda unos segundos y listo, ya se ha creado nuestra wallet. Y tenemos dos opciones: realizar el backup ahora o realizarlo más tarde. Yo lo voy a realizar ahora. Así que presiono donde dice Backup Now y agrego una tarjeta de backup, simplemente tocando el teléfono con la tarjeta. Lo mismo con la siguiente tarjeta. Listo, la aplicación ha reconocido las tres tarjetas. Ahora presionamos aquí donde dice Finalize Backup Process y en este paso debemos crear un código de acceso. Te recomiendo que crees un código de acceso bastante seguro. Presionamos en Continuar, volvemos a ingresar nuestro código de acceso y presionamos en Submit. Ahora debemos escanear la tarjeta primaria, la cual es la del código que termina en 0674. Buscamos dicha tarjeta. Presionamos en Scan the Primary Card y comienza una cuenta regresiva. Cuando acaba esta cuenta regresiva, debemos repetir el proceso con la siguiente tarjeta, la Backup Card número 1, terminada en mi caso en 0690. Buscamos esta tarjeta y presionamos en Scan the Card 1, y mismo procedimiento que con la tarjeta anterior. Debemos esperar que acabe la cuenta regresiva. Ok, lista la primera tarjeta de respaldo. Y ahora repetimos el mismo procedimiento con la tarjeta 0682. Listo, ya he configurado mi wallet y he creado los respaldos correspondientes. Ahora presionamos en Continue to my wallet. Y esta sería nuestra wallet. Para agregar tokens o criptomonedas, presionamos en Manage Tokens y podemos seleccionar el que queramos, por ejemplo Litecoin. Y algo muy interesante es que soportan varias redes, en este caso soporta la red de Litecoin y la Binance Smart Chain. Selecciono la Main Chain, presiono en Save Changes y ahora para probar este cambio debo escanear la tarjeta. Introducir el código de acceso, presionar en Continuar y escanear la tarjeta nuevamente. Listo, ya hemos agregado Litecoin a la lista. Ahora si queremos enviar Litecoin a mi Tangent Wallet, presionamos en Litecoin y esta sería la dirección para recibir Litecoins. Así que desde mi Trust Wallet presiono Litecoin, enviar, escaneo el código QR, la cantidad máxima, siguiente, confirmar y aquí podemos ver que van en camino los Litecoins. Mientras llegan los Litecoins, podemos ver que la aplicación de Tangent también nos permite comprar criptomonedas utilizando Visa, Mastercard, Apple Pay, etc. Y también podemos vender nuestras criptomonedas. Ok, ya la Trust Wallet nos ha confirmado que la transferencia se ha completado. Así que voy a simplemente refrescar la aplicación de Tangent y aquí podemos ver que han llegado los Litecoin correctamente. Ahora vamos a probar cómo sería el envío desde la Tangent Wallet hacia otra wallet. Presionamos en Litecoin y en enviar. En la Trust Wallet presionamos en recibir para que nos muestre el código QR. Escaneamos el código QR de la Trust Wallet. Seleccionamos la cantidad de Litecoin que queremos enviar y presionamos en Send. Ahora debemos escanear la tarjeta con nuestro teléfono.
colocar el código de acceso, presionar en continuar y volver a escanear la tarjeta. Listo, ya se han enviado los Litecoins. Otra característica interesante que tiene la Tangent Wallet es que soporta Wallet Connect, por lo que podemos conectar nuestra wallet con plataformas descentralizadas. Bien, ya nos ha llegado el mensaje en la Trust Wallet de que hemos recibido los Litecoins que enviamos desde nuestra Tangent Wallet. Ahora, ¿qué pasaría si pierdo o me roban la tarjeta Tangent? Hagamos la prueba. Vamos a descargar la aplicación de Tangent en este teléfono. Abrimos la aplicación. Nos muestra el video introductorio. Escaneamos la tarjeta y nos pide el código de acceso, el cual no tenemos, así que no sería posible utilizar esta tarjeta con este teléfono. Por lo que te recomiendo que selecciones un código de acceso lo suficientemente seguro para que nadie sea capaz de descifrarlo, y que lo guardes en un lugar seguro y sin conexión a internet. En este caso, como no tenemos una frase de recuperación estándar, yo utilizaría una Stonebook para guardar mi código de acceso. Realmente me ha encantado este producto, nunca había probado una hardware wallet tan fácil de configurar y de utilizar, y definitivamente voy a pasar todas mis criptomonedas que tengo en software wallets a mi Tangent, ya que el funcionamiento es tan simple que funciona prácticamente como una software wallet, pero sin dejar de ser una hardware wallet. 100% recomendado. Para ver más videos como este semanalmente, te invito a que te suscribas a mi canal y que veas estos 2 videos. Gracias y nos vemos pronto.